Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti que estás escuchando un episodio más del podcast de descargacultura.unam. Te invito a que sigas las redes sociales en donde podrás encontrar más contenido de cultura para llevar. Mi nombre es Paola Famitzai y en este episodio quiero hacer presente la lucha de mujeres que han buscado durante la historia defender sus derechos y lograr mayor equidad dentro de esta sociedad. Es por esto que me gustaría hablarles de algunas escritoras de México e Iberoamérica. Sabemos que dependiendo de la época ha variado la presencia de las mujeres en la literatura y en muchas otras ramas. Algunas se tuvieron que esconder bajo un seudónimo, otras fueron recluidas en sus casas o ingresadas a un convento, en donde a pesar de estar encerradas, tuvieron la oportunidad de aprender a leer, escribir y estudiar sobre distintas materias. Pero fue hasta el siglo XX cuando la revolución y rebeldía de las mujeres les permitió mostrar a la luz su identidad y empezar a escribir también sobre las violencias machistas, el sesgo y la desigualdad que existía, sentando así las bases para el movimiento feminista. Dentro del acervo de descargacultura.unam contamos con una gran variedad de mujeres que a lo largo de la historia han destacado por el estilo de su escritura, por romper con lo establecido y por lograr un cambio con sus narrativas de equidad, respeto e igualdad. En todas las series que hay en descargacultura.unam.mx encontrarás a mujeres poetas, narradoras, traductoras, catedráticas, periodistas, científicas, entre muchas otras especialidades y oficios. Pero hoy escogí solo algunas para darte una pequeña probadita. María de Zayas y Sotomayor, escritora española del Siglo de Oro, es considerada como una feminista premoderna por la forma en que abordó la presencia del deseo femenino. Otras pensadoras como Patricia Galeana, Sara Šefčovič y Gabriela Cano impartieron diferentes cursos sobre historia de la lucha de las mujeres por sus derechos, mujeres que escriben y también sobre género y diversidad sexual respectivamente. Soy Sara Šefčovič y estoy en descargacultura.unam. Beatriz Escalante y Ángeles Mastretta son escritoras contemporáneas quienes en sus obras escogen a mujeres como personaje principal, tratando de plasmar el pensamiento, sentimientos y carácter rebelde que sale de los estándares. Hola, soy Beatriz Escalante. Hola, soy Ángeles Mastretta y estoy en descargacultura.unam. Por otro lado, podemos encontrar también las cápsulas biográficas de personajes como Simone de Beauvoir, figura emblemática del movimiento feminista, y de la poeta chilena Gabriela Mistral, que fue la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Es un poco complicado escoger a una sola autora para compartirles un audio en este episodio, pero te invito a que entres a descargacultura.unam.mx, en donde vas a encontrar un vasto catálogo de mujeres que han revolucionado las letras, la ciencia y la historia del mundo. A continuación, escuchemos La misma mujer, texto en el que su autora, Soledad Puertolas, narra lo extraordinario de la vida cotidiana, los instantes de felicidad, miedo o incertidumbre a los que diario nos enfrentamos. Soy Soledad Puertolas. Lo que voy a leer ahora es un relato del libro último que he publicado, Chicos y Chicas, porque mi gran preocupación es la extrañeza de la vida cotidiana, los no entendimientos entre la gente, los atisbos de felicidad, lo que constituye nuestra vida, ¿no? Te recomiendo usar audífonos para que disfrutes más esta experiencia sonora. A la salida del médico, Lidia desciende por la calle de Serrano, disfrutando del sol de la primavera
que anuncia el calor del verano. Busca la sombra de los árboles, porque el sol es muy potente, deslumbra, quema en la cara. Si hubiera una cafetería por aquí, se dice, me sentaría y pediría un café, aunque ya ha pasado el mediodía. Pero un café me vendría muy bien. Aún es pronto. Seguro que David no ha tenido tiempo de hacer todo lo que pretendía. Ese era el plan. Vivían a unos kilómetros de Madrid. David dejaría a Lidia en la puerta de la casa del médico. Lidia, por principio, o de ella o del médico, entraba sola en la consulta e iría luego a ver una exposición de pintura en una galería de arte. Quizá luego, si aún le sobrara tiempo, se pasaría por una librería para comprar o encargar los extraños libros que leía. Extraños en opinión de Lidia. Cosas de ciencia, de números, de cálculos y figuras geométricas. Al término de la consulta médica, Lidia le llamaría por el teléfono móvil y David pasaría a recogerla. Llamaría a David desde una cafetería, se dijo Lidia, cuando estuviera cansada, a suficiente distancia de la consulta del médico, dispuesta, en fin, a reemprender la vida, a retomar el hilo de las relaciones con sus semejantes. Durante el rato que había durado la consulta, y ahora mismo, mientras paseaba bajo la errática sombra de los árboles, se encontraba en una nube en la que no cabía el resto del mundo. Había un atisbo de felicidad en ese escenario. Después de un largo recorrido, había dado con un buen médico. Lidia acudía a su consulta por lo menos 2 veces al año para tenerle al tanto de sus consabidas dolencias. No mejoraba, convivía con ellas. Unas veces agudos y persistentes dolores de cabeza, otras menos agudos, más bien una sensación de pesadez. En ocasiones era el cuerpo lo que le dolía, o ese peso de nuevo, como si algo se hubiera filtrado en su interior y tirara para abajo. Hacía lo que podía, pero no era fácil vivir así, con dolor casi constante, sin diagnóstico. Los médicos a los que había visitado habían pronunciado nombres de enfermedades que a Lidia le sonaban a excusas, a subterfugios. Al cabo, había dado con un médico que la escuchaba y parecía comprenderla. Le recetaba fármacos que la aliviaban. No dudaba de la intensidad de su dolor o, como habían hecho otros médicos, de la misma existencia del dolor. Se preocupaba por ella. Incluso le había dado el número de teléfono de su móvil por si algún medicamento le sentaba mal, por si aparecía un nuevo síntoma. Aquel día había sido distinto. ¿Quién sabe por qué Lidia se había encontrado hablando de Néstor, su hijo, con el médico? Tenía 15 años, una edad muy difícil. Lidia sentía que lo estaba perdiendo. Estaba siempre como oído, apenas hablaba, no estudiaba, no leía. De pequeño le encantaban los cuentos. Comía de una forma muy poco educada, evitando mirarles. Soltaba pequeños gruñidos como única respuesta a lo que ella y su marido le decían. David, su marido, trataba de quitar importancia al asunto. Decía que Néstor estaba pasando por una mala época, cosas de la edad. Él también había sido un adolescente hosco e inabordable. Había que tener paciencia, confiar. Pero Lidia se sentía íntimamente desanimada, desilusionada, casi desgarrada, y tenía una sospecha. El chico se drogaba. Era más que una sospecha, le confesó Lidia al médico. Había encontrado en el armario de Néstor, medio escondido entre las camisetas, un pedazo de color chocolate de lo que sin duda era hachís. Había sido de forma casual. Nunca se le hubiera ocurrido escudriñar en las cosas de su hijo. Eso le parecía mal, le repelía.
Simplemente estaba colocando la ropa limpia y planchada de Néstor en el armario. Se le iba, sí. Eso era lo que estaba pasando. Se le escapaba. Y lo raro, lo que le causaba verdadera impotencia, además del dolor, era que lo entendía. Ella también podía escaparse, irse a donde fuera. Eran muy parecidos, dijo su hijo y ella. Perderlo era como perderse a ella misma. El médico negó con la cabeza. Luego dijo cosas, muchas, fue casi un discurso, que más tarde Lidia no pudo recordar de forma literal, pero sí aquella sensación. Súbitamente comprendió que estaba completamente equivocada. ¡Qué liberación! Ella no era su hijo. De todos modos, se dijo mientras caminaba bajo las sombras de los árboles, hablaría con él. Simplemente le diría: estoy preocupada. Ay, si se le pasaran los dolores. Por primera vez en mucho tiempo, pudo imaginarse a sí misma sin dolores de ninguna clase, de muy buen humor, haciendo miles de cosas, en casa y fuera de ella. Fármacos hay muchos, había dicho el médico. Si uno no funciona, probaremos con otro. Daremos con ello. ¿Por qué no? Muy cerca de la plaza que todos llamaban de los delfines, a causa de los delfines de hierro cuyo salto inmóvil recibía la cascada del agua de la fuente, Lidia vio una cafetería. Una pequeña terraza cubierta con un toldo. Pidió un café descafeinado y telefoneó a David. Aún estaba en la librería, pero se encontraba ya frente a la caja, pagando. Mientras hablaba con David y le daba explicaciones sobre el lugar exacto en que se encontraba la cafetería, Lidia se fijó en una mujer que estaba sentada a una mesa algo más adelantada que la suya, hacia la izquierda. ¿Qué años tendría? Mayor que Lidia, sí. Llevaba ropa cara, se notaba la legua, a pesar de la discreción de los colores. Predominaban los beige y los marrones. El pelo perfectamente arreglado en una melena corta con mechas rubias. Delgada, falda levemente por encima de la rodilla. La cara, que Lidia solo podía ver en parte, cuando giraba un poco la cabeza, tenía un aire artificial. Operada, sin duda. Todo resultaba desajustado. La mujer pidió vino blanco justo en el momento en que Lidia volvió a dejar el teléfono móvil sobre la mesa. El camarero le sirvió una medida generosa y depositó sobre la mesa un platillo de aceitunas. La mujer sacó de su bolso marrón una agenda de piel de cocodrilo, tomó un pequeño bolígrafo o lápiz portaminas dorado y se concentró ante las páginas de la agenda abierta, mientras su mano revoloteaba sobre el platillo de las aceitunas y la base de la copa de vino. La mano, tostada por el sol, gastada por la vida, pero muy cuidada, iba y venía. Un anillo de oro, ancho, de dibujos geométricos, refulgía en uno de sus dedos. Varias pulseras tintineaban en la muñeca. Sonó el teléfono móvil de Lidia. David ya estaba muy cerca. Tal como habían convenido, no aparcaría el coche. Lidia bebió el resto del café que quedaba en la taza, pagó, echó una última ojeada a la mujer y esperó, de pie en el borde de la acera, la llegada de David. La mujer no había levantado los ojos, fijos en la agenda. Al cabo de un mes, más o menos, a Lidia le pareció ver de nuevo a la mujer de la terraza del bar. Venía andando por la calle de Goya con la mirada abstraída. Prácticamente igual vestida, igual peinada. Andaba muy despacio, como si tuviera miedo de caerse. No se detenía frente a los escaparates. Al llegar a su altura,
Lidia la miró sin disimulo alguno. La mujer no le devolvió la mirada. Aún no era la hora del aperitivo, la hora del vino blanco con aceitunas. Pocos días antes de Navidad, uno de los amigos de Néstor tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Había perdido el sentido de madrugada en una fiesta. ¿Qué era lo que había tomado?, preguntaron los padres del chico a sus amigos. Néstor lo dijo enseguida. Se trataba de una pastilla, un fármaco que al combinarse con el alcohol provocaba una súbita e intensa euforia. El chico, después de la euforia, se había desmayado. Probablemente saber lo que el joven había ingerido le había salvado la vida. La conmoción, afortunadamente, no tuvo consecuencias trágicas, pero la tragedia les había rozado. Lidia acompañó a Néstor al hospital a ver a su amigo ya fuera de peligro. El chico había preguntado por sus amigos. Quería saber cómo se encontraban, asegurarse de que estaban vivos. Le había entrado una gran preocupación por ellos. «Te espero en la cafetería», le dijo Lidia a su hijo. «Tómate todo el tiempo que quieras. Me he traído un libro». Lidia estaba leyendo Las crónicas del dolor, de una tal Melanie Thenston, que padecía un constante dolor en el hombro. Era un libro algo complicado. Lidia no se enteraba muy bien de todo lo que decía, ni menos aún de las conclusiones que sacaba, pero le interesaba. Hablaba del dolor constante. De eso sabía mucho. Desde que había acudido al doctor Brasso, se sentía mejor, pero los problemas seguían. El dolor seguía. Siempre estaba allí, más o menos agazapado. De manera que Lidia, sentada a una mesa frente a su café, abrió el libro. Fue entonces cuando vio a la mujer. Apoyaba los codos en la barra. Tenía las piernas enfundadas en medias oscuras cruzadas, flotando sobre el suelo donde se asentaba el taburete. La melena seguía igual de perfecta, las manos cubiertas de manchas oscuras, adornadas con anillos y pulseras de oro, iban y venían, se posaban sobre el bolso de piel marrón. Sobre el mostrador, cerca de sus manos, un vaso alto, de whisky. Un poco pronto para empezar a beber, aunque el whisky se bebe a todas horas, se dijo Lidia, más aún en los hospitales. Lo había oído. Se bebe mucho en las cafeterías de los hospitales. ¿O era en los tanatorios? La mujer seguía allí, sin nada entre las manos. Esta vez no había sacado la agenda, excepto a veces el vaso, cuando volvió Néstor, que tenía prisa por abandonar el hospital. ¿Quién sabe qué le habría dicho su amigo? ¿Qué conversación breve había tenido lugar entre ellos? ¿Cuáles eran, en fin, los pensamientos de Néstor? No se los comunicaría. Lidia lo sabía con solo mirarle a la cara, la boca cerrada con cierta presión, los ojos en otra parte. Se apresuró a pagar su consumición. Echó una ojeada a la mujer. ¿Qué miraba? No miraba nada. Pensaba o se había trasladado a otra parte, una parte del mundo donde los pensamientos no hacían falta. Alrededor de Lidia, la gente de su edad se quejaba continuamente, más que ella. Quizá fuera que Lidia llevaba mucho tiempo padeciendo todo tipo de dolores y ya se había acostumbrado. Quizá los dolores de los otros fueran superiores a los suyos. Pero eso era lo que había sucedido. Con el paso de los años, su dolor se había nivelado con el de los demás. Ella misma se sorprendía de lo poco que se quejaba ahora. Tenía la impresión, en realidad, de no haberse quejado nunca. Había padecido sin quejarse. Aún padecía.
Daba largos paseos, como le había recomendado el doctor Brasso, el único médico que la había entendido, que la había ayudado a convivir con sus dolencias. Se sentaba en un banco bajo los árboles. Qué bien se estaba. Había llegado a ser feliz, se decía. Eso era sorprendente. Así debe de ser la droga o el alcohol, se decía. ¿No es esto todo lo que nosotros perseguimos, unos instantes de felicidad? En las personas, se decía, he dejado de fijarme. Solo me fijo en las cosas, sobre todo en los árboles. También en las luces, en el aire, en los olores. Me fijo en las cualidades de las cosas, la textura, el color, ni siquiera en las cosas. Un hombre se había detenido ante ella. «¿Lidia?», preguntó. «Doctor Brasso», exclamó Lidia sorprendida. «Parece creer que nunca iba a volver a verme», dijo él con una sonrisa. «No es eso», se excusó Lidia. «Es que no sé, no me lo esperaba aquí». «Bueno, a mí también me gusta pasear, incluso sentarme en los bancos». «Claro, siéntese, por favor». El doctor Brasso se sentó a cierta distancia de Lidia. «Tiene un aspecto estupendo, querida Lidia», dijo. «He envejecido», dijo ella, «pero me encuentro bien, no me puedo quejar. Por eso no le he llamado». «Sí, es verdad, hace tiempo que no le llamo», dijo, algo avergonzada, como quien ha sido descubierta cometiendo una traición. «Eso es muy buena señal», dijo él en tono alegre. «Eso quiere decir que se encuentra mejor. Es una gran noticia para mí. Sigo con mis cosas, no crea, pero las sobrellevo. No me atrevo a decir que he mejorado. Prefiero no decirlo», sonrió, y otra vez se sintió avergonzada. ¿Estaba coqueteando con el doctor Brasso? «¿Y Néstor, su hijo, qué tal está?», preguntó él. «¿Se acuerda de él, de su nombre?» «Tengo buena memoria para los nombres, pero no estoy seguro de haber acertado. Dudaba entre Néstor y Héctor. Lo que sí recuerdo es que a usted le preocupaba mucho», dijo Brasso. «Le causaba tanto o más dolor que sus propios dolores». «Sí, es verdad», dijo Lidia. «Está muy bien. Ha salido a flote. Terminó la carrera, encontró trabajo. Al final, mi marido tenía razón. Pasó por una mala época. Solo fue eso. Se casó el año pasado. Su mujer es un encanto. Una chica muy lista, bióloga. Acaba de quedarse embarazada, así que pronto seré abuela». «Una abuela muy joven», dijo Brasso. «Entonces, ¿todo va bien en su vida?» «Viajamos mucho», dijo Lidia, «siempre que podemos. Tenemos un grupo de amigos, gente de nuestra edad, ya sabe. Lo pasamos bien». «Cómo me alegro, Lidia», dijo él. Sin embargo, a Lidia la frase le sonó un poco falsa, incluso triste. El doctor Brasso se levantó, le tendió la mano, se alejó. ¿Por qué toda la felicidad que había sentido momentos antes se había venido abajo?, se preguntó Lidia. Tenía la boca muy seca, le costaba tragar. Le costó un gran esfuerzo levantarse del banco, le pesaba terriblemente el cuerpo. Al salir del parque, sus ojos buscaron una cafetería. Necesitaba sentarse de nuevo. Pasó por delante de las mesas de la terraza, entró en el bar, se sentó en un rincón. Pidió agua, más tarde una copa de vino blanco. Miró a su alrededor. Hombres en su mayoría. Una joven, sentada junto al mostrador, hablaba por el teléfono móvil. Bebía Coca-Cola. No es que le hubiera dicho al doctor Brasso nada inconveniente. No era eso. Era que no había encontrado el tono. Se había sentido sumamente desconcertada. Todo lo que había dicho no tenía ninguna consistencia. No era suyo. Ni verdad ni mentira. Era algo ajeno. Nada. Todo eso no existía.
se había evaporado. Se miró las manos gastadas por la vida. ¿Dónde estaría aquella mujer? Se la imaginó vestida como siempre, peinada como siempre, andando lentamente por la calle sin mirar a nadie, sin edad, sin destino.